Yo creo que es algo informal, ¿no? Más que todo. Yo no tengo una presentación. Lo único que yo había traído era... Yo no soy el director de programa de mi hospital, ni mucho menos. Cuando nosotros hicimos el programa para esto, una de las inquietudes que salió, y dijimos que sería ideal discutirlo entre los diferentes programas que están aquí de, de, de países latinoamericanos, es decir, como limitación principal lo que nosotros vemos para el futuro de la electrofisiología en Latinoamérica es el problema y la problemática que confronta hoy en día los programas de entrenamiento de fellows. Y si nosotros vemos el número de fellows y la cantidad de fellows y la calidad de fellows que se están entrenando en Latinoamérica es muy variable, y yo creo que lo ideal sería tratar de tener una discusión entre México, Brasil, Argentina, Venezuela, los que estén presentes, y Colombia, y tratar de identificar las diferentes limitaciones que van. La preparación que yo había traído de charla se basa en las guías de entrenamiento para fellows de electrofisiología en Estados Unidos. Pero yo creo que discutir eso, basado en eso, en este foro, es perder el tiempo, porque yo no creo que estemos al punto de tomar esa ruta de discusión, ¿no? Entonces yo no sé, era como hacer algo mientras almorzábamos por 20 minutos, abierto a discusión, donde por lo menos en Colombia está el doctor Duque, está Diego presente, yo sencillamente un moderador con una opinión personal de lo que yo veo son las limitaciones, está Brasil, Argentina, México, y decir, o sea, cuál sería el futuro y cuáles serían los requerimientos y cómo podemos nosotros como electrofisiólogos garantizar de que la próxima generación de fellows tenga el entrenamiento, digamos, más adecuado para llevar la electrofisiología latinoamericana a un diferente nivel. Y yo no sé, yo con esta introducción yo se lo abro de repente a Diego, que empiece a decir algo. Yo no sé si ustedes quieren, pero es totalmente informal, esto no tenía ninguna estructura, sino sencillamente era para tener una discusión, pero yo creo que es uno de los puntos más importantes que tenemos hoy en día, y es la variabilidad, como dijimos ayer, de la práctica de electrofisiología, pero al mismo tiempo la variabilidad de cómo se están entrenando los fellows en Latinoamérica hoy en día. Yo quisiera hacer una pregunta, y no sé si Guillermo, no sé si tú tengas la respuesta, pero la primera pregunta que probablemente deberíamos hacernos es ¿cuántos programas de fellows oficialmente inscritos hay? Porque es una duda enorme que tenemos. Digamos, algunas veces hemos tratado de organizar con Diego y Fermín actividades específicamente para fellows con las casas comerciales, y es muy difícil saber en dónde están los programas, cuántos son. No sé si tú tengas alguna idea. Não tenho uma ideia de Latinoamérica como um todo, pero posso falar de Brasil. Brasil, temos uma situação que não temos programas regulares de formação de fellow, de eletrofisiólogos. Temos aqui que todos os anos abrem vagas para treinar 3 ou 4 pessoas por ano. Nós temos aproximadamente não mais do que 5 ou 6 centros que fazem isto. Um é nosso centro, outro é do Centro Maurício. Temos muito poucos centros que fazem essa formação regular de fellows, como tem em Cleveland Clinic, Penn State, etc. Isso dá mais ou menos, em termos de formação, 30 a 40% dos eletrofisiólogos que se formam por ano em Brasília. Os outros 60, 70%, algumas vezes, são formados como eles têm a figura de um mentor. Entende? Eles são pessoas que não há um programa regular de formação, mas o cardiólogo passa a acompanhar o serviço, acompanha os procedimentos, e após 2, 3, 4 anos de acompanhamento, ele se julga apto a prestar as pruebas. Teremos, em Brasil, temos pruebas teóricas e práticas que o fellow tem que fazer para obter a licença de eletrofisiólogo. Então, é muito difícil de fazer uma regulação nesse ponto, entendeu? Então, 70% fazem essa formação
casi artesanal, vamos decir assim, e os outros 30, 40% hacen uma formação regular que todos os anos temos um programa. Não sei se Maurício quer acrescentar alguma coisa. Então, é difícil de fazer. Sim, eu creio que podemos falar como é organizado em nossa instituição. Os fellows eles têm a formação após a faculdade, 2 anos de clínica médica e 2 anos de cardiologia, pelo menos. Este é o mínimo de formação. Então, pode ser residência ou treinamento em eletrofisiologia. Habitualmente, até há 2 anos, o treinamento de eletrofisiologia eram 2 anos. Tinha 1 ano de clínica, eletrofisiologia clínica, que tem que ver pacientes, avaliações de marca-passo clínico, e 1 ano assim eletrofisiologia. Se quisessem, assim 1 ano a mais para fazer marca-passo device. A partir de 2 anos atrás, englobamos. Quando ele entra no curso, ele vai ficar 3 anos. Que é a clínica, eletrofisiologia. Clínica são 6 a 8 meses, 14 meses de eletrofisiologia e depois 1 ano de device. Essa é a formação atualmente que temos e são 4 fellows. Okay. Nosotros tenemos bastante regulado todo el sistema de fellows. La Universidad Nacional Autónoma de México regula los programas que ellos le llaman de superespecialidad, en donde estaría electrofisiología, hemodinámica, cardiopatías congénitas, ¿no? Ya las superespecialidades, ¿no? Cada centro que quiere ser un centro formador de fellows tiene que tener un programa universitario aprobado por la Universidad Nacional Autónoma de México, con clases, número de procedimientos y años de entrenamiento. Nosotros tenemos en todo el país 5 centros formadores de electrofisiólogos con programa universitario. O sea, estás hablando de 5 programas en la capital para 120 millones de habitantes, ¿no? Evidentemente es terriblemente insuficiente. De los programas, el más grande es el nuestro, que forma entre 4 y 5 fellows por año. Ellos están distribuidos en primer año clínica e intervencionismo básico, que para nosotros el intervencionismo básico incluye reentrada intranodal, vías accesorias, sean derechas, izquierdas, etcétera, ¿no? Y el segundo año un poquito más complejo, de intervencionismo un poco más avanzado, en donde se incluyen taquicardias auriculares, flóter auricular, izquierdas, derechas, etcétera. Sin embargo, para mí el problema, y abordando lo que pide Fermín, ¿cuál es el problema para el entrenamiento de los electrofisiólogos hoy en día? Es que ahora tienes arritmias complejas. Y esas arritmias complejas requieren una mucho mayor curva de aprendizaje, requieren un mayor tiempo de entrenamiento. Muchos de los centros estamos haciendo nuestra curva de aprendizaje, los adjuntos. Entonces los fellows pues se ven limitados también en la cantidad de procedimientos complejos que puedan abordar, y pedir 1 año más de entrenamiento sería a través de un financiamiento externo, porque no hay remuneración oficial para el residente en ese tercer año de entrenamiento, ¿no? Entonces tendría que ser algún tipo de mentoring o de entrenamiento tutelar durante ese tercer año. Y el último problema para mí, que he estado en el Consejo Mexicano de Cardiología, que se encarga de evaluar las aptitudes de los médicos electrofisiólogos para ser certificados como aptos, es que si tú lees los agreements del AHA, HRS, ACC, para obtener una credencialización suficiente para hacer procedimientos, y de la europea, estos números están basados en centros de alto volumen, que no pueden replicarse a Latinoamérica. Es imposible comparar un centro de 1,200 procedimientos al año con un centro como el mío de 600 procedimientos al año, o contra un centro de 300 procedimientos al año. Entonces, yo creo que un punto inicial sería tratar de ver cuántos procedimientos hacemos promedio en América Latina,
de qué tipo de procedimientos para poder establecer un estándar de entrenamiento para médicos y decir, en Iberoamérica, para incluir Brasil, ¿no? Porque debe ser Iberoamérica, como decía Carlos Fuentes, debemos de tener números propios de procedimientos para decirle al fellow, tú cuando egreses tienes que tener por lo menos 40 vías accesorias hechas, 50 reentradas nodales, 50 flotters, tantos dispositivos, ¿no? Y que el centro de entrenamiento esté comprometido con las unidades formadoras o la autoridad universitaria correspondiente de que ese fellow va a tener ese entrenamiento. Porque si no, tú estás sacando a la calle gente mal preparada, con procedimientos insuficientes, que tienen un certificado y van a hacer ablación de FA porque tienen un certificado. Y nadie se los impide. Yo creo que todos esos puntos son válidos, pero para orientar esto un poco hacia, yo creo, las necesidades, yo tuve una conversación yo no soy el director del programa, es mi colega David Frankel, y esta es la carta de solicitud al ACGME, que es digamos, la institución que autoriza a un fellowship para ser acreditado en los Estados Unidos, para él continuar la acreditación. En el 2015 estuvo la actualización de, digamos, lo que es un statement del ACC, AHA y HRS para entrenar fellows en electrofisiología. Lo que tú dijiste es importante, hay un reconocimiento ya de una vez desde el principio que electrofisiología no se puede aprender hoy en día en un año. Y eso ya se llegó a un acuerdo en Estados Unidos. Los fellows de electrofisiología o los fellowships de electrofisiología hoy en día tienen que ser de 2 años, lo cual ha creado un problema financiero, que es lo que tú ya dijiste, igual allá, porque ya había un soporte por 1 año, ahora se necesita soporte por 2 años, y lo que ha hecho que la mayor parte de los programas de cardiología se acorten en vez de 3 años a 2 años, de manera de 2 años de electrofisiología forman 4 años, porque el soporte del ACGME a los fellows para educarse era nada más de 1 año para una subespecialidad, y hoy en día es reconocido para poder tomar board son 2 años. O sea que eso ya está reconocido y es verdad. Ahora, más de 2 años no sé, pero yo creo que 2 años es el tiempo de duración para un fellow. En 1 año inicial, aprender devices, aprender las cosas básicas, en un segundo año eso. Un punto de discusión que lo podemos discutir después es la variación en cómo se paga el fellowship. Como ustedes sabrán, en Colombia, una de las cosas que a mí me ha sorprendido, que es totalmente diferente, yo no sé cómo es en Brasil o en México o en otros países, es que aquí los fellows tienen que pagar el fellowship. Aquí tú no recibes pago por ser residente o por ser fellow. Ellos tienen que pagar para seguir educándose, lo cual a mí me parece que en el país pone una carga impresionante a un fellow que ha tenido que pagar por medicina interna, por cardiología y por electrofisiología para empezar a trabajar. Yo recuerdo en Venezuela, cuando uno se graduaba de medicina, si tú ibas a hacer residencia de cirugía de medicina interna, ya tú recibías un sueldo de médico. En Colombia no es así, lo cual es una variación geográfica muy importante. Otra de las cosas que en el COCATS es importante, que se enfoca mucho, es en el faculty. Para un programa estar acreditado, los faculty members del programa tienen que ser board certified. Yo creo que eso es muy importante. Si alguien tiene la responsabilidad de tener un programa de entrenamiento, la gente que está entrenando fellows tiene que tener la responsabilidad de estar al nivel de estar entrenando fellows de la forma que se tiene que entrenar. Y va por paso a paso sin llegar a los números. Yo creo que el documento de Penn, de Dave Frankel, cuando él hace la carta, es muy básico y muy sencillo, porque obviamente pone los puntos y los objetivos. Y yo creo que esto es lo que tiene que hacer cada programa de Estados Unidos que busca acreditación para fellowship. Yo estoy seguro que UCLA tiene que hacer algo parecido, Jason. You guys have to do something similar, right? In UCLA, you have to prepare for this. I don't know who's your program director. Is it Chief or? Okay. So, esencialmente, él describe cuáles son los goals del entrenamiento, lo cual es importante, que sería lo que tú dijiste. Al terminar el fellowship, el fellow tiene estos objetivos. Él tiene que entender
bradiarritmias, indicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cada fellowship, y yo creo que esto llega a un punto importante, obviamente describe cómo va a ser los objetivos del tratamiento, pero una cosa importantísima son los recursos que se le ofrecen a los fellowships. Y aquí es donde yo creo que hay una gran variación en Latinoamérica, que es importante. Los recursos que tiene que tener nuestra institución, y es, si no me equivoco, tiene que haber un faculty por cada 2 fellows. O 2 faculties por cada fellow. Este es nuestro grupo de electrofisiología, las enfermeras, los PAs, pero después viene a describir los facilities. Y yo creo que esto es muy importante, porque aquí esto está descrito también en el COCATS. Para tener un programa autorizado de fellowship, el fellow tiene que estar expuesto a todas las tecnologías. Y una de las limitaciones que yo veo en Latinoamérica es que cuando alguien se entrena con un grupo, sale entrenado porque esto es lo que hace el grupo. El otro no hace lo que hace el otro. Entonces viene un fellow que se entrenó nada más, digamos, por decir un ejemplo, en cryo y no usó Navex ni Carto. O el otro nada más usó Navex y no Navex ni Carto. Como institución, para alguien tener un programa educativo, y yo creo que esto ha sido importante, y salió en Twitter, estábamos tweeting esta semana porque salió la pregunta en un programa en Estados Unidos, es, por ejemplo, nosotros trabajamos con todas las compañías de devices, nosotros trabajamos con Boston Scientific, con Biotronic, con St. Jude, con Medtronic, y los fellows tienen que estar expuestos a todas las tecnologías para aprender lo que tienen que aprender. Hay Carto, hay Navex, obviamente que esto implica, arritmia, implica un costo, que lo podemos discutir porque yo entiendo las limitaciones, pero de repente para ser fair con los fellows, si una institución no tiene unos recursos, ese fellow debería tener el derecho, como en parte de su entrenamiento, de poder ir a otra institución que tenga los recursos o hacer pasantías en otro sitio que pueda tener una exposición mínima a otras tecnologías. Yo creo que esto es muy importante. El programa educativo obviamente está distribuido en las rotaciones y como ustedes bien lo dijeron, está la rotación de laboratorio, la rotación de outpatient, la rotación de inpatient, tienen tiempo protegido de investigación, tienen supervisión constante. Todas las mañanas hay conferencias y esto es algo también importante. En los fellowships, yo cuando por lo menos vengo acá, nosotros todos los casos que se hacen ese día se discuten en la mañana. Tiene que haber un tiempo dedicado de didáctico, un componente didáctico donde los faculties interactúan con los fellows. Y eso incluye Journal Club, eso incluye a las 7:30 nosotros nos reunimos todas las mañanas a discutir y el fellow tiene que tener una evaluación obviamente desde este punto de vista. Y esta es la carta que tiene que tener para cumplir estos entrenamientos. Cuando tú hablas de números, obviamente, yo hablé con Dave Frank, él era parte de este documento. Y estos son los números. Los números a mí no me parecen terribles para un laboratorio BICI en Latinoamérica. Tú estás hablando de que no son tantos casos. O sea, yo creo que cualquier laboratorio BICI en Latinoamérica hace 50 SBTs en 2 años. Estos no son números terribles. Cualquier laboratorio BICI en Latinoamérica hoy en día hace 30 Fluoride en 2 años. Cualquier laboratorio BICI en Latinoamérica hace 30 VT ablation en 2 años. Por supuesto, no, estamos de acuerdo, pero si bien los números pueden ser altos dependiendo del número de fellows, tampoco son astronómicos de que son imposibles de alcanzar. Tú podrías cortarlo a la mitad, podrías decir la mitad de esto en cada fellow. Independientemente, yo no digo esto como plantear un número, pero tampoco pienso que los guidelines están fuera de proporción de algo undoable, algo que no se puede hacer y aplicarlo de alguna forma dependiendo de los programas. No creo que este sea el punto más importante. Bueno, pero es que no puedes recibir 10 fellows cuando le puedes cumplir el volumen a uno y cuando no tienes faculty para entrenar a 10 fellows. Porque si tú necesitas 2 faculty por fellow, para tú tener 10 fellows, tienes que tener 20 faculty. Estamos de acuerdo, pero yo no estoy diciendo que lo comparemos. Por eso te digo, yo lo que digo es, pero hay que reconocer que hay una limitación en cómo se están entrenando los fellows en Latinoamérica. Y si partimos desde ese punto, hay que buscar la forma de mejorarlo. Yo no estoy diciendo que sea así, yo nomás te estoy poniendo un ejemplo de lo que yo sé que se hace. No estoy diciendo que esto es algo para seguirlo, pero con las variaciones geográficas
tiene que haber una organización diferente, porque yo lo que he visto viniendo a Colombia por 5 años y la gente que he conocido es que hay fellows que nunca tienen experiencia con una tecnología en particular, porque sencillamente nunca estuvieron expuestos a ella. Para superar essas limitações de volume? Não, temos, sim, porque cada país tem uma regulação. Em Brasil, nós temos, há mais de 15 anos, nós temos lá documentos exatamente iguais a esse. Temos tudo especificado. O programa sempre foi de 2 anos, mínimo. A maioria treina por 3 anos, sempre em Brasil. Mas no mínimo es 2 anos. Nunca foi 1 ano solamente para eletrofisiologia. E temos que o fellow tem que fazer para poder se candidatar a fazer as pruebas de certificação, tem que fazer pelo menos 200 ou 100 ablações como primeiro operador. Okay? Então, o que acontece? Se tens um centro que tem um bom volume de casos, por exemplo, em COR, meu centro, podemos treinar em 2, 3 anos. A grande maioria não tem um volume suficiente. Então, o que acontece? O indivíduo fica acompanhando ou fazendo o treinamento por 3, 4, 5 anos, às vezes, até poder fazer a prova. E fibrilação auricular não é para todos. Não é a realidade. O que acontece? Porque quando ele se forma, após 2, 3 anos, ele sai do centro. Por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, tem centros de grande volume. Então, ele vai para um hospital e pode trabalhar porque tem muitos pacientes para ser. Em Brasil, e penso que no resto da América Latina, a realidade é diferente. Então, ele se forma 3 anos, depois não pratica. Hace 10, 20 ablações de hip study por ano. Como é que ele vai fazer fibrilação auricular? Não tem prática para isso. Então, o que nós fazemos hoje em dia? Ele treina, sai 3 anos bem formado para fazer todas as ablações e como auxiliar de fibrilação auricular. E depois, se ele quer ganhar um pouco mais de traquejo, ele fica por um 4º ano fazendo solamente procedimentos complexos. Uma limitação que temos em Brasil é essa. Não temos centros de grande volume para treinar. En Colombia tenemos un problema muy importante. Realmente el primer programa para formación de fellow empezó en el 2002 y seguíamos en ese tiempo las reglamentaciones de NASPE y fue el programa que yo empecé durante un tiempo. Posteriormente la Chayo sacó su programa. En el 2006 volvimos a mirar las especificaciones y ya nos unimos a lo que la parte internacional de Europa y Estados Unidos y pusimos unas condiciones. El primer programa que se organiza durante el Ministerio de Salud es como el que sigue los demás que se van a presentar, tienen que tener al menos como mínimo esas posibilidades. Cada 5 años o cada 6 años el Ministerio de Salud y Educación en Colombia van y chequean el programa. Si no cumple los requisitos, lo cierran. Si los cumplen, siguen. Y nuestro programa actual en Colombia, que tiene Luis Carlos y Diego aquí en la cardioinfantil y nosotros en Medellín, son 2 años y hay unos requisitos mínimos que son exactamente esos que nos mostró. Tiene que haber mínimo 3 electrofisiólogos graduados, certificados como profesores, mínimo 3. Si no hay 3, cierran el programa. Y cosas importantes, ¿qué es lo que nos está pasando? O sea, eso está muy bien organizado. El problema es que nos llegan personas de Brasil con entrenamiento de 6 meses, 1 año, o de España, y obviamente piden la certificación de electrofisiólogos, ¿no es cierto? A partir de que el programa se avalúa en Colombia, que eran 2 años, no se puede certificar ningún electrofisiólogo que venga del exterior, mínimo, como mínimo 2 años. Si tiene menos, el Colegio Colombiano y la Sociedad Colombiana de Cardiología no le da el título de electrofisiólogo. Si trabaja en cualquier institución del país, es
porque el hospital lo nombra, pero no tiene el aval científico. Eso es muy importante. Yo creo que nosotros en Colombia tenemos las cosas muy bien organizadas. Y si se va a crear un programa nuevo, llaman al doctor Diego, me llaman a mí como jefes de programa para avalar si ese programa cumple o no los requisitos. Yo creo que, oyendo más o menos las opiniones, es muy parecida a la regulación a como la tenemos en México y como la tiene Brasil. Claramente hay centros que están muy bien regulados, claramente hay una autoridad, nosotros Consejo Mexicano de Cardiología, ustedes Ministerio de Salud, Brasil no sé, pero que regula y vigila esos programas y los mantiene con una renovación de la certificación. Ahora, el problema contra lo que plantea Fermín es que independientemente por las limitaciones que tiene América Latina, en cuanto a volumen, infraestructura, etcétera, va a haber ciertos procedimientos de alta complejidad que probablemente queden un poco fuera de lo que los programas normales pueden ofrecer. Y por eso Brasil está pidiendo un tercer año, nosotros estamos sugiriendo un tercer año, no se los podemos obligar porque tendríamos que cambiar la regulación, pero estamos sugiriendo un tercer año. Colombia no sé cómo lo esté haciendo, pero probablemente, y es una invitación a todos los centros formadores de Iberoamérica, de hacer una red de centros formales, que claramente sepamos, oye, Centro Médico 20 de Noviembre tiene la tecnología, tiene el número de procedimientos, está bien, perfecto, palomita, la cardioinfantil, para que nuestros fellows puedan decir, como ahora lo están diciendo mis fellows en México, oye, déjame irme un mes a ver qué está pasando en la cardioinfantil, porque estoy leyendo que hay cosas importantes que están haciendo allá y quiero estar expuesto a esa tecnología. Claro, por supuesto, vete. El único problema ahí, y ojalá y entre la sociedad o a través de Sola se pudiera solucionar, es financing. ¿Cómo voy a obtener el dinero para mantener a un médico que gana $1,000 al mes en un país extranjero, pagando hospedaje, pagando… ¿No? Un segundo, Diego. Digamos, el tema de la regulación de los programas de fellows, de alguna manera tiene un link directo también con la regulación del ejercicio de la electrofisiología como tal, ¿no es cierto? Porque el problema, y mencionando lo que acaba de decir el doctor Duque, el problema es que tú puedes diseñar un programa súper estricto, ¿no es cierto? Académicamente para la universidad, para la Sociedad Colombiana de Electrofisiología Mexicana, etcétera. Pero si al fin y al cabo el oficio de la electrofisiología no está regulado, pues va a seguir llegando gente de 3 meses en un observer que hizo y vino como electrofisiólogo, etcétera. Y ahí es donde creo que hay que de alguna manera alinear ambas cosas, ¿no es cierto? El segundo punto que vemos, digamos, también es la facilidad con la que un fellow pueda ser expuesto a diferentes tipos de procedimientos. Y en eso hay instituciones y programas que tienen muy buenos volúmenes, por ejemplo, en electrofisiología básica, WPW, Nodales, etcétera, y otros centros que tienen un hiperdesarrollo a las arritmias complejas, pero el otro segmento, es decir, prácticamente no tienen volumen, ¿no es cierto? Y de hecho es parte de lo que incluso a nosotros nos pasa. Digamos, nosotros al principio cuando diseñamos el programa, cuando estaba Miguel Vaca trabajaba con nosotros, Diego y yo, lo pensábamos y lo repensábamos. Vamos a entrenar las personas en FA, las entrenamos en nodal, ¿en qué? Es decir, pues lo que tenemos son FAs, TVs, extrasístoles, etcétera, pues es lo que podemos ofrecer. Ahí es donde yo sí veo que la solución compartida es clave, ¿no es cierto? O probablemente tú defines para tu mercado, pero tiene que ser una definición de sociedad, pero de alguna manera que impacte el oficio ya profesional, pago, qué tipos de programas hay para qué tipo de formación. Deben ser programas más orientados en la electrofisiología básica, lo mencionó el doctor Fenelón. Es decir, vamos a entrenar NFA a una persona que ni siquiera en su práctica va a tener un volumen de 20 casos de supraventricular, nada, no tiene sentido, ¿no es cierto? Y ahí compartir los recursos, probablemente con una financiación centralizada, ¿sí? Y pensamos en SOLAES porque es la única sociedad ahorita en la que vemos representación en donde puedan ponerse recursos de la industria, ayudar a financiar fellows de programas que cumplan unos requisitos explícitos
en donde además sean programas en donde compartamos cosas. Digamos, ahorita yo lo mencioné esta mañana, tenemos un acuerdo académico con Ignacio Chávez y nuestros fellows también en algún momento irán allá, pero es eso, ¿cómo identificamos cuáles son las fortalezas por servicios? Por ejemplo, si hay un sitio que sea súper fuerte, Nodales, Wolf, etcétera, a nosotros gustaría que nuestros fellows fueran y viceversa. Creo que lo que quería dejar en el aire. Yo quería complementar otra cosa que me parece muy importante y es que estamos, digamos, nosotros como centro formador de electrofisiólogos estamos comprometidos con formar fellows de muy alta calidad. Tratamos de que cumplan los números, tratamos de que asistan a sus cursos, congresos, las charlas académicas. Estos mismos eventos son eventos académicos para ellos, pero estamos sacando electrofisiólogos de muy buena calidad que salen probablemente a sitios, centros, países que no les ofrecen la infraestructura mínima para cumplir su curva de entrenamiento. Entonces, también es algo que hay que pensar muy bien. ¿Qué hacemos sacando fellows muy bien entrenados que van a pasar 2, 3, 5 años sin que puedan hacer su práctica de electrofisiología adecuada para que completen sus curvas? Entonces, yo creo que esto en cierta forma también es un llamado a la industria, porque ojalá tuviéramos un crecimiento de la electrofisiología latinoamericana un poco más medida, más planificada, cuántos habitantes tenemos, cuántos necesitamos, cuántos centros debería haber, cómo podemos apoyar esos centros, cómo promovemos la educación y que esa educación sea una educación proporcional a las necesidades de cada región. A nosotros incluso aquí a veces nos pasa que tenemos los cupos para formar electrofisiólogos, pero ni siquiera se llenan. O sea, yo tengo hoy por hoy posibilidad de ofrecer 2 cupos para electrofisiólogos con becas, pagos, ¿sí? Es decir, que ni siquiera tienen que pagar el costo de la universidad, ¿sí? Y no tenemos candidatos. También nos pasa eso. Son 2 problemas adicionales que yo veo ahí. ¿Vas a hablar? Perdón. Luis. Perdón, sí. Yo quisiera hacer una reflexión desde un punto de vista diferente, considerando que todos los aspectos que se han mencionado son importantes, pero siempre hay que hacer un análisis sistémico en los problemas. Este elemento es central en el tema de profesionalismo médico. Ustedes saben la crisis que hay a nivel del mundo en la credibilidad de la sociedad respecto a la profesión médica. Uno de los pilares fundamentales del profesionalismo médico tiene que ver con la maestría. Nosotros somos profesión porque tenemos un conocimiento tecnológico organizado que es propiedad nuestra y que nadie más lo conoce. O sea, no hay nadie de fuera del sector de la salud, ni siquiera pares académicos cardiólogos, ¿cierto? Pueden venir a hablar con nosotros en electrofisiología porque nosotros somos maestros en este tema. Yo tengo que decir que la responsabilidad de quienes coordinan programas es fundamental, ¿sí? Yo quiero contar la experiencia de lo que ha sido el desarrollo de la electrofisiología nuestra en el país. Yo creo que pues, hemos hecho un esfuerzo grande las personas que empezamos en electrofisiología en el país, pero yo, que ya tengo un poco más de 15 años de experiencia y que he tenido la oportunidad de compartir muchas cosas, puedo decir que en este proceso hubo problemas muy serios en la formación académica mía. Estoy hablando como Miguel Vaca, no estoy hablando de las escuelas en donde yo me formé, habiendo estado en centros muy importantes alrededor del mundo. Esos vacíos no se deben perpetuar, porque es que nosotros estamos nada más y nada menos que tratando con la vida de los pacientes. Entonces la discusión, por supuesto que finalmente hay que colocar unos indicadores en términos de números, pero yo creo que el elemento central es calidad, y Diego lo mencionó. Es calidad, porque es que finalmente no importa si hace 50 nodales. El tema es qué tanto realmente has leído para aprender a hacer una nodal, porque es que uno ve fellows que aprenden a quemar y no saben nada de electrofisiología, ¿cierto? De pronto con 10 nodales bien hechas por una sola persona, con un gran profesor, son suficientes. Entonces es un tema difícil de conciliar, pero el tema tiene que ser la calidad. ¿Cuál es la calidad final con la que sale esta persona? Entonces la sociedad nos da a nosotros un privilegio, no es un derecho, nos da la autonomía médica, ¿cierto? Pero nosotros tenemos el deber de autorregularnos, no solamente como individuos, sino autorregularnos desde el punto de vista de la profesión. Y Luis Carlos mencionaba, esto es un tema de la regulación de la profesión. Y resulta que, pues, digamos que no estoy completamente de acuerdo con el tema de que en Colombia tengamos organizado el tema de los programas. Yo no veo eso, yo veo una disparidad muy importante en la calidad de la formación
de los programas en el país. Y no solamente el temor de que, o no el temor, sino el problema de que llegan fellows de fuera de Colombia a hacer procedimientos de diferentes tipos, sino nuestros propios fellows en nuestros propios programas con unas falencias muy importantes. Y nosotros somos responsables de eso. Entonces, aquí hay un elemento central, es que si nosotros realmente tenemos un compromiso con la profesión, nos tenemos que autorregular. Y yo sí creo, Fermín, que este tipo de propuestas tiene que ser discutida muy a fondo con un componente importante. Un último elemento, en ninguno de estos programas hay nada sobre humanismo y profesionalismo. Se asume que el médico llega a hacer medicina con unos principios éticos y morales de un estándar muy alto y eso no es cierto. La profesión tiene que establecerse o el profesionalismo como un conjunto de competencias que, al igual que todas las demás destrezas, tienen que ser desarrolladas en los programas. Entonces es muy importante que en los programas que tengamos de fellowship haya programas específicos, estrategias específicas para construir un profesionalismo fuerte, con compromiso, con altruismo, en donde todas estas situaciones de conflicto externo con la industria, con la productividad de los médicos, con la prestación fragmentada, se traten a fondo y que vayamos realmente consolidando la profesión médica que necesita la sociedad. Sí tenemos eso. Y hay una parte muy importante donde se les da a los fellows la parte de ética, se les da tiempo los miércoles para que hagan cosas lúdicas, música, filosofía, lo que quiera, pues inclusive, un tiempo para investigar. O sea, eso es una de las filosofías de la Universidad CES y eso es para todos los programas de posgrado. O sea, qué pena, pues no sé si en el que te formaste o en los que hay no está, pero en el nuestro es una obligación hacerlo. La parte grave nuestra es que no hay posibilidad de financiación y además el fellow le tiene que pagar a la universidad, o sea, no solamente no le pagan, sino que le tiene que pagar y le tiene que pagar muy costoso porque todas las universidades que manejan fellows de electrofisiología son privadas. O sea, el que quiera ser electrofisiólogo en este país tiene que ser, desafortunadamente, no por sus condiciones intelectuales, sino por sus condiciones económicas. Um aspecto, pensando no treinamento de eletrofisiologia, eu acho que é importante dividir em portunhol. Eu penso que pensando em treinamento em eletrofisiologia, temos que dividir em duas partes. A parte da eletrofisiologia tradicional, que todos sabemos, e que os programas todos estavam adaptados. O grande problema é isso que apresentamos aqui, são as novas tecnologias, as taquicardias ventriculares, que os volumes são pequenos, a maior parte dos centros, mas eu creio que principalmente fibrilação atrial. Eu creio que o grande desafio e o interesse que por parte da indústria, por parte dos próprios eletrofisiólogos, é tratar pacientes com fibrilação atrial. E dos problemas, porque se miro, eu trabalho em duas partes, na universidade, onde temos 30% das ablações são fibrilação atrial. Mas quando eu vou para a clínica privada, nos hospitais privados, 50% a 60% dos meus pacientes são fibrilação atrial. Então, há volume muito grande de pacientes com fibrilação atrial. E o que vejo é que há muito poucos eletrofisiólogos preparados para fazer os procedimentos, inclusive para treiná-los. Então, eu creio que, no momento, a maior limitação para os cursos é ter pessoal preparado para ensiná-los. Então, até eu creio que 3 turmas atrás, os fellows saíram pouco não satisfeitos do nosso docente. Por quê? Porque meu staff, tenho mais 5 eletrofisiólogos, eles queriam fazer as ablações de fibrilação atrial e não deixavam o fellow entrar no procedimento. Então, o fellow não entrava na ablação de fibrilação atrial. Eles sabiam que quando fossem trabalhar na clínica privada, é fibrilação atrial. Então, eles saíram em treinamento sem fazer. Felizmente, todo o meu staff agora está muito treinado com fibrilação atrial. Todos fazem as várias tecnologias, Insight, Carto. Estamos aprendendo agora com cryoablation.
mas com radiofrequência estão todos muito habilitados e agora sim, as últimas 3 turmas de fellows saíram haciendo ablação de fibrilação atrial. Quando vão para os locais de trabalho, sabem fazer, então estão muito satisfeitos. Então eu creio que o importante é que os grupos de eletrofisiologias em treinamento preparem rapidamente os médicos para poder ensinar os fellows. E aí a coisa vai. Esse é um aspecto de treinamento que vejo. A outra parte, em termos de subsídio de pagamento, infelizmente temos apenas 1 ano de pagamento. Os outros, os fellows têm que, mas também não cobramos. O que fazem, trabalham como se fala, em plantão? Guardas noturnas. Então, 2 guardas noturnas e levam esses 2 anos haciendo dessa forma. Fermín. Bueno, yo creo que yo lo veo desde la otra óptica. Yo creo que uno cuando lo forman, primero hay una responsabilidad propia de uno cuando se forma, que debe dar el 100%, formarse, estudiar, entrar a todos los procedimientos, pero también tiene que haber una parte del tutor que diga básicamente no te preocupes de tu formación porque es responsabilidad mía. Entonces esa responsabilidad creo que es muy sencilla en el sentido de que a uno lo tiene que formar en todo, tiene que exponerse a todas las tecnologías, uno no puede salir con carencias de un programa de electrofisiología para después ir a suplir esa curva de aprendizaje afuera porque nunca la va a obtener, y esto es tan sencillo como hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, ver cuántos procedimientos se hacen y cuántos fellows pueden formar de acuerdo a los procedimientos. Entonces, si hay que recortar fellows, pues tendrán que bajar la cantidad de fellows de acuerdo a los programas hasta que tengan ese volumen o esa cantidad de procedimientos que puedan hacer. O sea, yo creo que desgraciadamente hay responsabilidad también de los formadores con respecto a dónde mandan a los médicos, y le podrán decir, bueno, tal vez te entrenaste más o menos en esto y en lo otro, pero en la calle van a hacer lo que quieren. Entonces, eso es una responsabilidad social que tienen los formadores de electrofisiólogos en Latinoamérica y que definitivamente no se va a poder avanzar más hasta que eso no se cumpla. Siempre nos preguntamos, bueno, ¿por qué Latinoamérica tal vez no avanza tanto? Bueno, probablemente sea una de esas, obviamente la formación de los fellows o la exposición, el primer punto para esto. Yo creo que es una responsabilidad compartida. O sea, como fellow, todos hemos sido fellows en algún momento, siempre estás ansioso o ligeramente frustrado de tener los más procedimientos que puedas, hasta sentirte completamente seguro en un procedimiento para que el día que salgas a la calle no sientas esa inseguridad del primer procedimiento afuera de tu fellowship. Sin embargo, un fellowship no está diseñado para completar toda la curva de aprendizaje de todos los procedimientos. El fellowship está diseñado para que tú sepas hacer los procedimientos, pero esa es nada más la mitad de tu curva de aprendizaje. La otra mitad de tu curva de aprendizaje la tienes que hacer en el centro en donde vas a hacer electrofisiología. Y ese es un problema, que el fellow entra a un programa de educación sin saber a dónde va a ir, sin tener un centro en donde va a poder practicar, sin ni siquiera saber si va a poder ejercer la electrofisiología o no. Entonces, si tú como fellow en tu área de entrenamiento, en tu país, en tu región, en tu estado, en lo que sea, no sabes que el hospital fulano de tal te va a recibir para que empieces un programa de ablación de fibrilación auricular, pues vas a salir a la calle incompleto. Y si te tardas 2 años en encontrar trabajo, ya estás 50% menos de lo que saliste en tu fellowship. Entonces, también es una responsabilidad compartida de decir cuántos centros de electrofisiología hay en tu país que hagan procedimientos de tales características y cuántos fellows pueden estar saliendo por año, ¿no? Porque si no, Santiago, eso se ata directamente con la discusión de ayer de las diferencias regionales de la práctica de la electrofisiología en todos sitios. En mi opinión, de paso para completar tu comentario, el fellowship dura toda la vida, ¿ok?
Yo estoy aprendiendo hoy, yo sigo aprendiendo, y el que piense que el fellowship es por 2 años y tiene que salir con todo lo que necesita. Yo salí de mi fellowship y yo probablemente sentía el 20% confidente con todo y que pasé por un fellowship estructurado. Y el tiempo es lo que aprendes y el fellowship es el resto de tu vida y es autodidáctico, completamente. Yo creo que tenemos que cortar, pero de repente me gustan 2 cosas. De repente una cosa que nosotros podemos ofrecer, Andrea está aquí, Jason está aquí, es una de las razones que Andrea y yo hemos pensado siempre en ayudar a Latinoamérica, y yo personalmente estoy en Estados Unidos, es para ayudar a estos programas. Yo sé que, por ejemplo, el programa del Dr. Duque, sus fellows van un mes con nosotros a Filadelfia. El programa de Luis y Diego está supuesto a hacerlo, pero han estado tan ocupados que ellos van a las conferencias, etcétera. Pero esto también es un recurso que de alguna forma con sociedad se puede hacer más formal, porque yo recuerdo todos los fellows del Dr. Duque últimamente en los últimos años ha estado con nosotros, o cuando Andrés estaba en Mount Sinai, es para un mes con nosotros y un mes con Andrés. Y eso también es importante porque te da una visión diferente. Obviamente que está la parte financiera, etcétera, pero me parece que hay algo positivo, que es la aceptación de decir, mira, si hay algo que no puedes aprender aquí, como tenemos esta relación y nos conocemos a todos y sabemos el nivel de que todos podemos hacer, estamos abiertos a que vayas a otro lado y lo aprendas, porque de repente vas a regresar a tu país con algo nuevo. Me parece algo positivo. Yo creo que esto es mucha más discusión y sigue siendo mi ideal, es que Solaes tiene que ser al final la organización que tiene que poner orden y tener una palabra en esto para que las cosas se estandaricen. Y de nuevo, el mismo llamado ayer a que tenemos que todos tratar de participar y apoyar a ti, a William, al que venga, y etcétera, después de eso, porque yo creo que es muy importante. Tenemos poco tiempo porque tenemos que seguir y ya están listos los pacientes para las extrasístoles, que no he oído mucho en Twitter de dónde piensan que vienen, porque en la mañana puse las 2 fotos ahí, nadie... Bueno, ponte. Pues cuente con ese apoyo de ir a sitios de una calidad técnica y científica tan alta y continuar un entrenamiento puntual en lo que le interese, o sea, una educación continuada en el laboratorio. Para mí la conclusión de esta sesión, digamos, yo nunca había estado en una sesión parecida, por lo menos compartiendo con 2, 3, 4 países. Lo que creo es que... Una variación que es muy importante en el entrenamiento de los fellowships, que lo veo yo en Estados Unidos, en Boston Scientific, es el rol tan importante que tienen las empresas en el entrenamiento de fellows en Estados Unidos. Es primordial y es un business relationship que se ha establecido a través de los años, que obviamente se puede prestar a interpretación, etc. Pero eso es un rol que yo no lo he visto muy marcado en Latinoamérica. Es algo que a mí me gustaría, y lo hemos hablado muchas veces, donde para ayudar a fellows a que sean formados, a estar en un ambiente internacional donde estén expuestos a las conferencias, tiene que haber una relación necesaria con ellos, sobre todo para la parte de financiación que está hablando. Sí, yo quería mencionar una cosa, ¿no? Yo soy de Ecuador, nosotros estamos 3 de aquí representando a Ecuador. Nosotros creo que compartimos la misma realidad que Perú, Bolivia y Paraguay. Nosotros no tenemos centros formadores de electrofisiólogos. ¿Cómo se forman los electrofisiólogos que estamos en Ecuador? Básicamente en los países más grandes, Brasil, Argentina en su gran mayoría, se da cuenta, o en México. De esos electrofisiólogos que van, gran parte de ellos, yo te digo un porcentaje, se quedan afuera porque al regresar a Ecuador los recursos económicos no son lo mismo de una ablación, de una FA, es diferente. Nosotros en nuestro medio, en Ecuador, los centros han progresado mucho, que hacen todo lo que es, y como es un centro literalmente virgen que inicia la electrofisiología hace realmente pocos años,
tenemos muchas reentradas, muchos walls, muchas cuestiones ahí, y en el caso puntual de nosotros, la industria sí nos ha ayudado bastante porque nos ha dado acceso, por ejemplo, a todo este tipo de dispositivos, por ejemplo, el navegadores que nos están entrando ahora. Y nosotros, ¿qué hacemos para mantener, digamos, la capacidad operativa? Venimos a los mayores lugares como estos para ver y ver cómo es el asunto. Hay tecnologías que por costos no podemos nosotros asimilar tanto. Sin embargo, mucho de la industria ve un potencial enorme. Nosotros tenemos un volumen bastante interesante de casos y entonces la industria se despertó. Por ejemplo, laboratorios de industria de equipos ahí tienen base en Colombia o base en Brasil y cada vez miran, por ejemplo, más en el caso puntual de Ecuador, porque nuestros volúmenes en pacientes han aumentado de manera enorme, enorme. Y ellos mismos se han acercado a decir, bueno, doctor, ¿qué necesitan ustedes para nosotros progresar más? Yo creo que bajo esa norma, sí. Exacto. Ahora, como centros formadores, nosotros no tenemos eso y no creo que tengamos en mucho tiempo. Ahí es donde están los centros que forman gente y pueden acoger el regreso a su país. Richard se entrenó con nosotros. Richard regresó a Lima, está tratando de empezar un programa con el doctor Segarra, etc. Pero la tecnología va poco a poco y esa es la limitación, pero ese es el futuro. Para mí el último comentario es la invitación. Es, como decía, yo nunca había estado en una corta sesión de educadores y pues compartiendo con tantos electrofisiólogos, pero sí creo que es una invitación a que sigamos haciendo este tipo de reuniones, que nos conozcamos los directores de los diferentes programas de educación con la participación de todos, seguir trabajando en pro de la educación y de tener unos buenos electrofisiólogos de muy alta calidad científica. Creo que este es simplemente un abrebocas y nuevamente yo también creo que esto a través de SOLAES en algún momento puede dar unos buenos frutos.